Muy buenos días, hola familia, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Nuevamente estamos con la lección del libro de ejercicios. La lección hoy nos toca lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Antes que nada haremos la habitual invocación de la página 30. Página 32, en la nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo, aquí. Sanaré a medida que yo le permita enseñarme a sanar. Soy yo la persona, soy yo quien permite la sanación en mi mente. Soy yo mismo quien permite sanar mi mente, mis pensamientos y elegir el maestro del amor y de la unión, el Espíritu Santo. Lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Vamos a ello. Juliet, buenos días, corazón. Muy buenos días. Me tienes el horario pillado, ¿eh? Me conecto y estás ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy me he conectado un poquito antes de las 11. Normalmente hago la conexión a las 11 de la mañana, pero hoy la estoy haciendo minutos antes, ¿no? Sí, minutos antes. Son cerca de las 11 menos 10. Hoy estamos en la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Comenzamos. 1. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados, pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. 2. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror tratan de escapar de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. 3. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. 4. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. 5. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podría suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como no sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios 6 para ti es perfecta felicidad,
toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate de ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Repetimos esta idea. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. El pecado, como vimos, es un simple error, un error que puede ser corregido. Es un simple error que puede ser corregido. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindan a tu mente. 7. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad, y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza, para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Bueno, pues vamos a practicar hoy con la idea de hoy. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Muy buenos días a todos, gracias por estar ahí. George Gantias, muy buenos días. Hagamos el ejercicio de estos minutos en silencio. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Vamos a cerrar los ojos y ir repitiendo esto lentamente para ahondarlo en nuestro interior, para llevarlo allí a nuestro interior, para estar en silencio. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la única voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios lo que quiere para cada uno de nosotros, para cada hijo de Dios. La voluntad de Dios es perfecta felicidad. La voluntad de Dios es, para mí, es perfecta felicidad. El pecado no existe, es un simple error. Es un simple error que puede ser corregido en mi mente si así lo decido. Decido ahora creer que el pecado no existe. Decido ahora creer que el error del pecado puede ser corregido en mi mente. Lo decido ahora. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. El pecado no existe. El pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias, ni tiene ninguna consecuencia. No voy a sufrir por creer en los pecados. El pecado se define como una falta de amor. En algún momento, en una parte de mi mente, he sentido no ser amoroso, he sentido que me falta el amor y creo que he pecado por ello. Pero el pecado no existe. El pecado no existe. Solamente es un simple error que puede ser corregido si así lo decido. Decido ahora para que ese error en mi mente sea corregido. El pecado no existe. El pecado
no existe. La voluntad de Dios para mí y para todos mis hermanos es dicha, es paz, es felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. El pecado no es nada, es un simple error que pensé que podía hacer algo, que podía sentirme desgraciado, que podía sentirme culpabilizado, pero el pecado no existe, el pecado no es real, es solamente un simple error que yo he creído que podía hacer algo que no puede hacer, porque el pecado no es real, no existe. No soy un pecador, soy el santo hijo de Dios, somos los santos hijos de Dios. El pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es felicidad, es armonía, es paz. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y esa es la única voluntad que tenemos que hacer caso. Tenemos un papel, como decía en la lección anterior, mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Claro que lo es. Todos tenemos un papel. La salvación es mi única función aquí, el salvarme. Aceptar el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Soy espíritu. La salvación procede de mi único ser, como hemos visto en las lecciones anteriores. Eso es lo que hemos visto. Y hoy la lección de hoy es: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe, ni tiene consecuencias. Nos sentimos felices de que el pecado no existe y que no tiene ninguna consecuencia, no es nada. Si pienso que el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. Juliet nos comenta: el pecado no existe porque este mundo es un sueño, es irreal. Cuando despertamos, descubriremos que somos inocentes. Así es. Descubrámoslo ahora, no esperemos a despertar. Descubrámoslo ahora, en este momento, de que el pecado no existe, de que ya somos tal como Dios nos creó. Y el pecado no tiene consecuencias, es un simple error. Decidámoslo ahora. ¿Por qué tenemos que esperar a despertar? Despertar del sueño. Decidamos ahora que el pecado no existe y que estamos libres de todo pecado, de todos estos errores. La salvación es un deshacer. La salvación, la expiación, es todo lo mismo. Como leímos este fin de semana, como leí en la clarificación de términos de la percepción verdadera, que nos dice: la percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres. El perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad de que todos somos uno, que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe, y esto es lo que la percepción verdadera ve. El pecado no existe, el pecado no es real. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es perfecta felicidad. ¿Por qué no aceptar ahora la voluntad de Dios y decidir que el pecado no es real? Que el pecado es solamente un simple error, que yo he pensado que tenía la fuerza para hacer algo, pero realmente no puedo hacer nada porque el pecado no es real, no existe, el pecado no existe, no tiene ninguna consecuencia. No voy a ser mejor persona, no voy a ser peor, no existe, realmente no tiene consecuencias, no me puedo hacer nada. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. El pecado no existe. Bueno, familia, pues lo dejamos aquí. Esta es la lección de hoy. Nos acordamos de repetir la idea cada 5 minutos, cada hora, si es posible. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Juliet, gracias por estar. Mariloli, gracias. Bendiciones. Nos vemos mañana.
Chao, chao.